Un multimillonario arrogante dice, podría llevarte a la camarera. Ella se inclinó y susurró el precio de su mayor secreto. ¿Y si el hombre más poderoso de la ciudad descubría que una camarera de pueblo guardaba el secreto que podría destruir todo lo que había construido? Theodore Blackwood estaba sentado en su mesa habitual de la esquina del Rosemary's Diner, el tipo de lugar en el que normalmente nunca lo pillarían muerto. Pero esta noche era diferente. Esta noche, estaba allí para dejar claro su punto. El magnate inmobiliario de 43 años observaba cómo Caroline Matthews se movía entre las mesas con gracia. Su mirada y su cabello reflejaban la cálida luz de las lámparas antiguas. A sus 36 años, llevaba 8 años trabajando en este restaurante, y Theodore llevaba viniendo allí 3 meses. Cada visita más calculada que la anterior. Había construido su imperio conociendo los puntos débiles de todos, sus debilidades, sus secretos. Pero Caroline era diferente. Lo miraba como si pudiera ver a través de los trajes caros y la fría arrogancia, como si supiera algo que él no quería que nadie supiera. ¿Desde dónde me miras esta noche? Caroline lo había notado desde la primera noche que cruzó esas puertas de cristal. Theodore Blackwood no encajaba en el restaurante de Rosemary, con sus vinilos rotos y sus menús escritos a mano. Hombres como él comían en restaurantes donde una sola comida costaba más de lo que la mayoría ganaba en una semana. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, pidiendo café solo y tarta de manzana como si la estuviera probando. ¿Más café, señor Blackwood?, preguntó Caroline con voz firme a pesar de la tensión que siempre parecía seguirlo al interior de la habitación. Los demás clientes habían aprendido a hablar en susurros cuando él estaba cerca, intimidados por su reputación de aplastar a cualquiera que se le cruzara en el camino. ¿Sabes quién soy? No era una pregunta. Los ojos gris acero de Theodore esbozaron una mueca, buscando el miedo o la admiración que solía ver. En cambio, encontró algo que lo inquietó. Una calma absoluta. Todos en este pueblo saben quién eres, respondió Caroline, llenándole la taza. El hombre que compró la granja de los Henderson cuando no podían pagar los impuestos. El que ha estado comprando la mitad de los negocios del centro. Theodore se recostó en la mesa, con una fría sonrisa en los labios. Estaba acostumbrado a que la gente se burlara de su poder, tratándolo con respeto. Pero Caroline le hablaba como si fuera un cliente más, y eso lo molestaba y lo intrigaba a la vez. He estado pensando en ti, dijo, con la voz adquiriendo ese tono peligroso que hacía sudar frío a los ejecutivos corporativos. 8 años en este lugar. Sin ambición de ascender. La mayoría de la gente de tu edad está forjando carreras, formando familias. Caroline continuó limpiando las mesas cercanas, aparentemente indiferente a sus palabras. Algunos encontramos el significado en diferentes lugares, señor Blackwood. No todos miden el éxito por el tamaño de su cuenta bancaria. El comentario fue más de lo que Theodore estaba dispuesto a admitir. Había construido Industrias Blackwood desde la nada después de que su padre abandonara a la familia cuando Theodore tenía 12 años. Cada adquisición, cada decisión empresarial despiadada había estado impulsada por la promesa que se había hecho a sí mismo aquella noche en que su madre lloró hasta quedarse dormida. Nunca volvería a ser impotente. No tienes ni idea de lo que estás hablando, dijo Theodore, bajando la voz a ese susurro controlado que hacía que hombres adultos suplicaran clemencia. Podría comprar todo este restaurante mañana. Podría comprarte a ti. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Las demás conversaciones en el restaurante se habían apagado, y Caroline sintió que todas las miradas del lugar observaban este intercambio. Dejó de limpiar la mesa y se giró para mirarlo de frente. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos sin pestañear. Algo en su expresión hizo que el pecho de Theodore se hinchara. No era miedo ni ira. Era lástima y algo más. Algo que parecía casi reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento. Caroline regresó lentamente a su mesa, cada paso deliberado y medido. Se inclinó hasta que sus labios estuvieron cerca de su oído.
tan cerca que solo él pudo oír lo que vino después. Cuando ella habló, su voz era tan baja que apenas era un susurro, pero cada palabra lo impactó como un puñetazo. El color desapareció del rostro de Theodore. Se lo del fuego. Teddy. El apodo de la infancia golpeó a Theodore como agua helada en las venas. Nadie lo había llamado así en 31 años. Nadie vivo conocía ese nombre excepto una persona, y ella había desaparecido la noche en que todo cambió. Caroline se enderezó y se alejó, dejando a Theodore sentado, congelado en la cabina, con las manos temblorosas alrededor de su taza de café. Los recuerdos volvieron a inundarlo a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos enterrados. Tenía 12 años otra vez, de pie en la puerta de su pequeño apartamento, viendo a su padre hacer la maleta mientras su madre le rogaba que no se fuera. La discusión había sido por dinero, por deudas que Theodore no entendía, por decisiones con las que su padre no podía vivir. Volveré, su padre le había pedido. Omitido. Pero Theodore podía ver la mentira en sus ojos. Cuida a tu madre y a tu hermana. Hermana, la palabra le supo amarga en la mente. Caroline Rose Blackwood tenía 8 años cuando su padre desapareció, dejando a Theodore para convertirse en el hombre de la casa de la noche a la mañana. Lloró durante semanas, preguntando cuando llegaba papá a casa, porque mamá siempre estaba triste, porque Teddy parecía tan enojado todo el tiempo. Theodore observaba los movimientos de Caroline mientras atendía a otros clientes, buscando rastros de una niña pequeña a la que una vez había protegido de los acosadores y ayudado con la tarea. Los ojos verdes eran los mismos. Y ahora que sabía qué buscar, podía ver la barbilla obstinada de su madre, la nariz recta de su padre. Pero, ¿cómo estaba ella allí? La última vez que había visto a Caroline, tenía 19 años y le gritaba desde el otro lado de la cama de hospital de su madre. Ella lo había culpado de todo, de la partida de su padre, de la depresión de su madre, de los años de pobreza que siguieron. Lo había acusado de preocuparse más por desarrollar su negocio que por cuidar de su familia. Te vuelves igual que él, dijo, con lágrimas en los ojos al terminar el funeral de su madre. Fría y egoísta, dispuesta a sacrificar a cualquiera por dinero. Esas palabras fueron las últimas que le dirigió antes de desaparecer por completo. Theodore contrató investigadores privados, pero Caroline Rose Blackwood simplemente desapareció, sin dejar rastro. Él asumió que se había ido del estado, tal vez incluso del país. En cambio, había estado allí todo el tiempo, viéndolo comprar el pueblo donde pasaron su adolescencia después de que su madre los mudara aquí para empezar de cero. Viéndolo destruir las vidas de familias como la suya. Ella le había estado sirviendo café y pastel durante 3 meses, esperando el momento oportuno para recordarle quién era. Los demás clientes habían reanudado sus conversaciones, pero Theodore sentía la presencia de Caroline como un peso físico en la habitación. Se movía con la misma confianza serena de niña, sin ceder jamás ante nada que creyera correcto. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. El imperio de Theodore se construyó sobre la base de convertirse en todo lo que su padre no era. Poderoso, rico, intocable. Pero sentado en esa mesa del restaurante, se dio cuenta de que se convertía en algo peor. Se había convertido en un extraño para el niño que solía leerle cuentos a su hermanita. Caroline estaba detrás del mostrador ahora, limpiando vasos con precisión metódica. No lo había mirado desde que susurró esas palabras devastadoras, pero Theodore sabía que ella estaba esperando. La pregunta era, ¿esperando qué? Theodore se sentó en su coche frente al restaurante de Rosemary hasta casi la medianoche, observando a Caroline a través de las ventanas mientras ella recogía las mesas y la ropa para la noche. 28 años. 28 años preguntándose si estaba viva, si era feliz, si alguna vez pensaba en el hermano que la había dejado marchar. Cuando Caroline finalmente salió del restaurante, Theodore estaba apoyado en su Mercedes negro. Ya no era la imponente presencia que aterrorizaba las salas de juntas, bajo la tenue luz de la calle. Parecía lo que realmente era,
un hombre atormentado por las decisiones que había tomado. Te busqué, dijo en voz baja mientras ella se acercaba. Durante años. Caroline se detuvo junto a su viejo Honda Civic, con las llaves en la mano. Lo sé. Vi a los investigadores privados haciendo preguntas por la ciudad. Llevo 17 años llamándome Caroline Matthews. Me casé con él hace 5 años, pero lo mantuve igual. Así era más fácil. La admisión de que se había estado escondiendo deliberadamente de él no debería haberle dolido tanto. Theodore se apartó del coche y dio un paso más cerca. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Todos estos meses, podrías haber dicho algo. Porque necesitaba ver en quién te habías convertido, dijo Caroline, mirándolo finalmente a los ojos. Necesitaba saber si quedaba algo de mi hermano ahí dentro, o si lo destruiste por completo. Las palabras le dolieron profundamente porque eran ciertas. Theodore había pasado 3 décadas construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose a sí mismo de que el poder y la riqueza eran lo único que importaba. Había olvidado al chico que solía ahorrar su paga para comprarle dulces a su hermana, quien le leía cuentos cuando tenía pesadillas sobre que su padre nunca volvería a casa. Caroline se detuvo al darse cuenta de que no sabía qué decir. ¿Cómo te disculpas por convertirte en todo lo que una vez prometiste que nunca serías? ¿Sabes por qué volví a este pueblo? Preguntó Caroline con voz suave pero firme. Regresé hace 3 años cuando la señora Henderson me llamó para contarme que la tumba de mamá había sido vandalizada. Me quedé porque quería entender cómo mi hermano se convirtió en el tipo de hombre que destruiría a las familias con las que crecimos. Theodore sintió que algo se rompía en su pecho. Estaba tratando de ser lo suficientemente fuerte como para que lo que nos había pasado no volviera a ocurrir. Pensé que si tenías suficiente dinero, suficiente poder, nunca volverías a sentirte indefenso. Terminó Caroline. Lo sé. Lo entiendo, Teddy. Pero mira a tu alrededor. Mira en lo que te conviertes. El apodo sonaba diferente ahora. No como un arma, sino como un salvavidas lanzado a un hombre que se estaba ahogando. Theodore volvió a mirar el restaurante, pensando en todas las conversaciones que había escuchado en los últimos 3 meses. Familias preocupadas por perder sus negocios. Parejas mayores temiendo tener que vender las casas en las que habían vivido durante 40 años. Lo había oído todo y no había sentido nada. No sé cómo parar, admitió, con la voz apenas audible. No recuerdo cómo ser otra cosa. Caroline tartamudeó bajo la luz de la farola, viendo más allá del traje caro y la fría reputación del niño asustado de 12 años que prometía cuidar de todos y se perdía en el proceso. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Tal vez, dijo Caroline en voz baja. Es hora de recordar quién eras antes de convertirte en quien creías que tenías que ser. Un coche de policía pasó lentamente y Theodore se dio cuenta de que llevaban casi 1 hora allí parados. Todo lo que había construido, todas las personas en las que se había convertido, de repente, se sentían frágiles como el cristal. 3 semanas después, Theodore estaba en la sala de conferencias de Blackwood Industry frente a la junta directiva, que había ganado millones con sus despiadadas estrategias comerciales. La escritura de la granja Henderson yacía sobre la mesa polaca, entre ellos, junto con los documentos legales que devolverían la propiedad a la familia que la había perdido. No puedes hablar en serio, dijo Patricia Winters, miembro de la junta, con la voz entrecortada por la incredulidad. La propiedad de Henderson vale $12 millones. La compraste por 3. No solo voy a devolver la granja en Dawson, dijo Theodore con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de anunciar. Voy a devolver todas las propiedades residenciales que hemos adquirido en los últimos 5 años. Todas las casas familiares, todas las granjas que la gente perdió por no poder pagar sus impuestos. La sala estalló en voces furiosas, pero Theodore levantó la mano para pedir silencio. Por primera vez en su vida adulta, no le interesaba lo que la junta consideraba rentable. Le interesaba lo correcto. Así que su asistente,
James, habló con cautela. Eso representa casi el 40% de nuestras propiedades actuales. El impacto financiero será significativo, asintió Theodore, pero manejable. Nos centraremos en bienes raíces comerciales y nueva construcción. Generaremos riqueza sin destruir familias. La decisión le llegó la mañana después de su conversación con Caroline. Se despertó en su ático vacío, rodeado de cosas caras que no significaban nada, y se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de su padre al revés. En lugar de abandonar a su familia por dinero, abandonó su humanidad por dinero. El resultado fue el mismo. Estaba completamente solo. Caroline lo había estado esperando en el restaurante esa mañana, con una taza de café y un trozo de tarta de manzana ya puestos en su mesa habitual. Se sentó frente a él y, por primera vez en meses, hablaron de verdad, sobre la depresión de su madre tras la partida de su padre, sobre los años de lucha que siguieron, sobre las diferentes maneras en que ambos intentaron superar el abandono. Me hice camarera porque me gusta cuidar de la gente, le había dicho Caroline. Es simple, sincero. Veo las mismas caras todos los días y conozco sus historias. La señora Patterson viene todos los martes porque es su aniversario y no soporta comer sola. El viejo Tom pide el mismo desayuno que le preparaba su difunta esposa. La gente necesita sentirse vista. Teddy, necesitan saber que a alguien le importa. Ahora, viendo a los miembros de su junta directiva discutir sobre márgenes de beneficio y responsabilidad de los accionistas, Theodore entendió lo que su hermana había estado intentando decirle. El éxito no se trata de acumular poder sobre los demás. Se trata de usar los dones que uno tenga para mejorar la vida de los demás. La decisión es definitiva, dijo Theodore, interrumpiendo el debate. Cualquiera que no apoye esta nueva dirección puede presentar su renuncia. La mitad de la junta directiva se retiró inmediatamente. Pero Theodore se sintió más ligero que en años. Pensó en la sonrisa de Caroline cuando le contó su plan, en cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando él prometió ser mejor. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Carolina. Listo. Los Henderson recuperan su granja mañana. ¿Podemos cenar esta noche? Quiero saber de tu vida. De todo. La respuesta llegó de inmediato. Me gustaría. Ven al comedor al cierre. Cocinaré para ti. Por primera vez en 31 años, Theodore Blackwood volvía a casa con su familia. 6 meses después, Theodore estaba en la cocina del restaurante Rosemary, lavando platos mientras Caroline terminaba de atender a los últimos clientes de la noche. Se había convertido en su rutina. Él llegaba después del trabajo, se arremangaba y la ayudaba a cerrar. Luego se sentaban en la mesa del fondo y hablaban de todo lo que se habían perdido en la vida del otro. La transformación. La información no había sido fácil. La empresa de Theodore había sufrido un importante golpe financiero por la devolución de las propiedades, y tuvo que reconstruir su equipo desde cero. Pero la nueva Industrias Blackwood era algo de lo que podía estar orgulloso. Se especializan en proyectos de vivienda asequible y desarrollo comunitario, trabajando con las familias en lugar de contra ellas. ¿Sabes?, dijo Caroline, colgando su delantal. La señora Henderson pasó por aquí esta tarde. Quería que te diera algo. Sacó un pequeño paquete de papel de debajo del mostrador. Theodore lo abrió con cuidado y encontró un marco de fotos de madera tallado a mano. Dentro había una foto que nunca había visto. Su madre, Caroline, y él en un picnic de la iglesia cuando Caroline tenía unos 10 años. Le estaba enseñando a lanzar piedras mientras su madre observaba, riéndose de algo que uno de ellos había dicho. Dijo que su difunto esposo talló ese marco hace 40 años, cuando aún tenía la granja, explicó Caroline. Pensó que deberías tenerlo como recordatorio.
Teodore repasó los bordes del marco tallado, recordando aquel día en el lago. Había estado tan concentrado en ser el hombre de la familia que había olvidado que también había sido el hermano mayor de Caroline. El niño que la protegía de las tormentas y le enseñaba a montar en bicicleta. Yo también encontré algo, dijo, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Las cartas de mamá. Te escribió todas las semanas después de que te fueras, pero nunca las envió. Las encontré entre sus cosas después del funeral. Las manos de Caroline temblaron al tomar el sobre. Había docenas de cartas dentro, cada una escrita a mano por su madre, llenas de amor, arrepentimiento y esperanza de que algún día sus hijos se reencontraran. Nunca se rindió en que nos volviéramos a encontrar, susurró Caroline, con lágrimas corriendo por su rostro. Teodore abrazó a su hermana y por primera vez desde el funeral de su madre, ambos se permitieron llorar por todo lo que habían perdido y por todo lo que habían recuperado. Estoy pensando en vender el ático, dijo Teodore cuando ambos se recompusieron. Hay una bonita casa en venta en Maple Street, cerca de la escuela primaria. Tiene una cocina grande en un jardín trasero. Caroline sonrió, comprendiendo la pregunta tácita. Sabes que no me voy a ningún lado, ¿verdad? Este pueblo es mi hogar ahora. Volvemos a ser familia. La simple palabra familia significaba más que toda la riqueza que Teodore había acumulado. Había pasado 30 años intentando llenar el vacío que el abandono de su padre había dejado atrás, sin darse cuenta de que lo único que podía sanarlo era la conexión, el amor y la valentía de ser vulnerable con las personas que más le importaban. Al apagar las luces y cerrar el restaurante juntos, Teodore sintió algo que no conocía desde la infancia. Mañana, visitaría a los Henderson y los ayudaría a planificar mejoras en su granja. Almorzaría con Caroline y escucharía sus historias del turno matutino. Se acostaría en una casa que se sintiera como su hogar en lugar de un monumento a la soledad. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más relatos conmovedores. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención y familia. Algunas heridas tardan toda una vida en sanar.